El sol inclemente de Judá cocía las piedras del valle de Ela. Bajo un cielo despiadado, dos ejércitos se miraban con odio contenido. Separados por una cicatriz de tierra seca y polvorienta, ninguno avanzaba. Este tenso juego de voluntades ya cumplía 40 días de silencio que gritaba angustia. Un silencio sistemáticamente roto cada mañana y tarde. Roto por un sonido que helaba la sangre de los hombres. El retumbar grave y lento de pasos enormes. Un sonido que anunciaba terror desde el campamento filisteo. Era la antesala de la aparición que todos temían. Y entonces aparecía él, Goliat de Gat. Su sombra grotesca se proyectaba sobre el valle, larga y oscura, anunciando su llegada. Un gigante de casi 3 metros de altura, una verdadera montaña de bronce y músculo vivo que avanzaba con arrogancia demoledora. Su coraza sola pesaba como un hombre adulto, cincelada para inspirar pavor a quien la mirara. El asta de su pesada lanza era gruesa, tan gruesa como un rodillo de telar antiguo. Todo en él gritaba poder destructivo y superioridad absoluta. Sabía que era dueño del campo. Su voz no era un grito, era un trueno gutural, un sonido de burla y desprecio que resonaba en las colinas. Parecía venir directamente desde las profundidades del abismo. Sus palabras estaban cargadas de una maldad calculada. Cada sílaba era un arma psicológica. ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo? Sus palabras retumbaban en el valle. Y vosotros, los siervos de Saúl, escoged un hombre. Si él puede pelear conmigo y me vence, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, vosotros nos serviréis. Sus palabras no eran un simple desafío guerrero. Eran una condena psicológica cuidadosamente elaborada. Una propaganda letal que se clavaba como dardo envenenado. Cada insulto era una losa más sobre la moral quebrantada. Un bombardeo calculado para destruir el espíritu israelita. El ejército de Israel, el pueblo del Dios Altísimo, estaba petrificado. Hombres valientes, veteranos de numerosas batallas, miraban al suelo. Sus espadas y escudos parecían pesar toneladas. Sus manos estaban entumecidas por el miedo paralizante. El terror se había apoderado de todos ellos. El miedo es un virus contagioso y devastador. Una epidemia de terror puro corría por las filas. Sus rostros curtidos por el sol reflejaban pura vergüenza. Oían los insultos blasfemos contra su Dios y callaban. No podían articular respuesta alguna a tanto desafío. La fe se les escapaba como agua entre los dedos. La confianza en su Dios parecía desvanecerse. En el centro del campamento demacrado, bajo la tienda más lujosa, estaba su rey, Saúl, el hombre más alto de Israel, el antiguo héroe. Pero su estatura física ya no importaba. Su espíritu estaba terriblemente encogido por el pánico. Él también sufría la misma parálisis que su ejército. La fe inquebrantable que una vez lo impulsó se esfumó. Solo quedaba la duda profunda y un terror inmovilizador. Un rey no puede liderar con corazón cautivo. Cada mañana y tarde el ritual se repetía puntualmente. Goliat escupía su desafío con voz estentórea. El silencio cobarde de Israel era la única respuesta. Era una rendición total sin haber siquiera peleado. La sombra del gigante cubría el valle completamente. Esa sombra se extendía sobre sus almas vencidas. Ahogaba su fe, su identidad, su razón de ser. ¿Dónde estaba su Dios en este momento de necesidad? Ese era el amargo susurro que recorría las filas. Una pregunta que envenenaba cada pensamiento y cada instante. Ese susurro se convertía en pregunta aterradora en cada corazón. ¿Quién podría enfrentarse a semejante monstruo de pesadilla? La respuesta en sus corazones vencidos era unánime. Absolutamente nadie en su sano juicio intentaría tal locura. El valle de Ela era teatro de desesperanza,
Y en el escenario, un actor dominaba con monólogo de muerte. El tiempo parecía haberse detenido en lugar maldito, pero las apariencias siempre engañan, querido espectador. Mientras la sombra del gigante se alargaba cada tarde, otra sombra, pequeña y desconocida, comenzaba su viaje, lejos de allí, en los campos verdes de Belén. Un simple joven pastor recibiría orden de su padre, una orden mundana que cambiaría el curso de la historia. La pregunta ya no era ¿quién?, sino ¿cuándo llegará? El escenario esperaba el choque más improbable, donde el hombre solo veía un final definitivo. Dios estaba a punto de escribir un comienzo glorioso. La esperanza a menudo llega disfrazada de insignificancia. Mientras el terror reinaba en el valle de Ela, la paz habitaba en los campos de Belén. Allí, lejos del clamor de la guerra, un joven pastor cuidaba su rebaño con devoción. David, el menor de los hijos de Isaí, encontraba propósito en la soledad. Cada oveja era su responsabilidad. Los campos verdes se extendían bajo un cielo infinito. El silencio solo era roto por el balido de las ovejas y el canto de los pájaros. David caminaba entre ellas, conociendo cada rostro, cada peculiaridad. Su vara y su cayado eran extensiones de sus manos. En esta soledad, David no estaba solo. En las largas horas de vigilia, su corazón aprendió a cantar. Las melodías surgían de lo profundo de su ser, alabanzas al Creador. Su fe no era una teoría, sino una relación viva que crecía en el secreto. Cada día era una lección de confianza y dependencia. El campo era su santuario, pero la tranquilidad era engañosa. El peligro acechaba entre las rocas y matorrales. Un día, un rugido desgarrador rompió la paz. Un león hambriento emergió con mirada feroz, decidido a arrebatar un cordero. El instinto de David se disparó ante la amenaza. No hubo tiempo para el miedo. Otro día fue un oso enorme, moviéndose con fuerza bruta hacia el rebaño. Estas no eran molestias, eran batallas por la vida. David no huyó. Su corazón latía con una fuerza sobrenatural. Tomó su honda, la herramienta que dominaba con precisión absoluta. Cada movimiento era calculado. La fe de David no era pasiva, era una convicción que actuaba. Él creía que el Dios que le encargó el rebaño le daría fuerza para defenderlo. No eran piedras lo que lanzaba, eran declaraciones de confianza. Cada animal salvaje vencido era un testimonio silencioso. Estas victorias no tenían audiencia. Nadie vio al joven pastor enfrentar las bestias con sus manos. Nadie celebró su valor en los campos de Belén. Estas batallas secretas forjaron un carácter inquebrantable. Cada lucha era un capítulo en su entrenamiento divino. Dios estaba preparando a un guerrero en la oscuridad. Lo ordinario se volvía extraordinario. En la quietud, David aprendió a discernir la voz de Dios. No era un sonido audible, sino una certeza en su espíritu. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en el tamaño, sino en la fe, que el poder divino se perfecciona en la debilidad humana. Estas lecciones serían cruciales. Mientras el ejército de Israel temblaba ante Goliat, David había enfrentado enemigos igual de temibles, pero su confianza no estaba en su habilidad, sino en el Dios de los ejércitos. El campo de batalla de Belén era su academia de fe. Allí se forjó el corazón de un gigante espiritual. Sin saberlo, David se preparaba para el momento definitorio de su vida. Las piedras que lanzaba contra bestias serían las mismas que volarían hacia el filisteo. La onda que dominaba en la soledad sería el instrumento de liberación. Lo invisible preparaba lo visible. Lo pequeño contenía lo grande. El contraste era absoluto. Un valle lleno de soldados paralizados por el miedo y un pastor anónimo lleno de fe conquistada en secreto. Mientras unos veían un gigante invencible, David había aprendido a ver a un Dios incontenible. La perspectiva lo era todo. La fe era el lente correctivo.
Dios estaba escribiendo una historia en dos escenarios simultáneos. En uno, la desesperanza reinaba en medio de la multitud. En el otro, la esperanza crecía en el corazón de un joven solitario. El escenario estaba listo para el choque de estas dos realidades. La fe enfrentaría al miedo. El viaje desde Belén hasta el valle de Ela fue largo y polvoriento. David avanzaba con paso rápido, llevando las provisiones que su padre le encargó: sacos de grano tostado, panes de harina y quesos para sus hermanos. La preocupación de Isaí por sus hijos mayores era palpable. Cada paso acercaba a David al sonido lejano de la guerra. El rumor de los campamentos crecía con cada colina que cruzaba. Al llegar al campamento israelita, el contraste lo golpeó con fuerza. Dejaba atrás la paz de los campos y ahora entraba en un mundo de tensión marcial. Los soldados miraban con ojos vacíos, sus armas abandonadas a un lado. El aire olía a miedo y derrota. David dejó los suministros con los encargados de la intendencia. Su mirada buscaba a sus hermanos entre la multitud de guerreros desmoralizados. En ese preciso momento, como si fuera una obra divinamente coreografiada, el estruendo comenzó. Los pasos pesados de Goliat retumbaron en el valle. El gigante filisteo emergió nuevamente para su show de terror cotidiano. Su voz rugió los mismos insultos de siempre, pero hoy resonarían de manera diferente. Hoy había un testigo que no respondería con miedo. Los soldados israelitas se encogieron instintivamente. Algunos retrocedieron, otros bajaron la cabeza. Era el mismo ritual de sumisión de los últimos 40 días. Pero David permaneció erguido, sus ojos fijos en la escena. No era desafío lo que mostraba su rostro, sino asombro, incrédulo ante la pasividad de los hombres de Dios. Las palabras del filisteo llegaban claras a sus oídos. Yo desafío hoy a las filestaciones de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Los soldados a su alrededor temblaban, pero la sangre de David hervía. Una santa indignación nació en su corazón. ¿Quién era este incircunciso para desafiar al Dios viviente? Su fe sencilla pero profunda se revelaba. Entonces ocurrió lo inesperado. David comenzó a hablar en voz alta, no con pánico, sino con una curiosidad indignada. Preguntaba a los hombres que lo rodeaban: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Sus palabras sonaron como un rayo en día claro. Los soldados respondían con escepticismo, explicando la recompensa que Saúl ofrecía: riquezas, la hija del rey por esposa, exención de impuestos. Pero para David, esas no eran las motivaciones correctas. Su corazón latía por la honra de Dios, no por recompensas terrenales. Su fe era pura, no contaminada por intereses mezquinos. Fue entonces cuando su hermano mayor, Eliab, lo escuchó. Al oír las palabras de David, su ira estalló. Se acercó con rostro enrojecido por la furia. ¿Por qué has venido acá?, le espetó con desprecio. ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Su tono estaba cargado de amargura y menosprecio. Eliab continuó su ataque verbal frente a los demás soldados. Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Sus palabras eran duras como piedras, intentando herir y humillar. David, el pequeño hermano, estaba quitándole su lugar ante los demás. La envidia envenenaba el corazón de Eliab. David mantuvo una calma sobrenatural ante el ataque. No respondió con ira ni se defendió agresivamente. Simplemente dijo: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No era solo una pregunta? Su respuesta fue tranquila pero firme. No se dejó intimidar por la autoridad mal ejercida de su hermano. Sabía que su motivación era pura. Este momento reveló la profunda incomprensión que sufrían los llamados de Dios. David era juzgado por su familia más cercana. Lo acusaban de motivos egoístas cuando su corazón ardía por Dios. La incomprensión familiar es often el precio de la obediencia divina.
Los llamados de Dios rara vez son comprendidos por todos. David dio media vuelta y se alejó de su hermano. Pero no se alejó del conflicto con Goliat. Por el contrario, sus preguntas siguieron circulando entre los soldados, hasta que llegaron a oídos del propio rey Saúl. El contraste era evidente. Donde otros veían un problema, David veía una oportunidad para Dios actuar. La semilla del conflicto familiar había sido plantada. Eliab veía a David como un niño arrogante que buscaba gloria. David veía a su hermano como un hombre atrapado en el miedo. Pero por encima de esta tensión familiar, el propósito de Dios seguía avanzando. A veces nuestros mayores críticos están en nuestra propia casa. Las palabras de David llegaron hasta la tienda real, a través de soldados asombrados. Hay un joven que pregunta por el que venza al filisteo. Saúl, intrigado por tal muestra de valor en medio del pánico general, ordenó que lo trajeran ante su presencia. La esperanza era escasa. David se presentó ante el rey con respeto, pero sin temor. Su rostro reflejaba una confianza que contrastaba con la angustia en los ojos de Saúl. «No se desanime nadie a causa de este filisteo», declaró David con voz firme, «que tu siervo irá y peleará con él». Saúl miró al joven pastor con escepticismo y algo de compasión. «Tú no puedes ir contra ese filisteo para pelear con él», respondió el rey, «porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud». Veía inexperiencia donde había fe pura. Pero David no se dejó intimidar por la evaluación humana. Comenzó a compartir su testimonio con convincente sencillez. «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, la experiencia era real. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba». Cada palabra demostraba un historial de victorias divinas. La fe tenía fundamentos concretos. David concluyó con una confesión poderosa. «Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente». La lógica de la fe era impecable. El mismo Dios lo respaldaría. Saúl, conmovido por tal demostración de convicción, finalmente cedió. «Ve, y Jehová esté contigo», declaró con una mezcla de esperanza y duda. Inmediatamente procedió a imponer su propia solución humana al problema. Ordenó que vistieran a David con su armadura. Los siervos del rey vistieron a David con el pesado yelmo de bronce. Le colocaron la coraza que había sido hecha a la medida de Saúl. La armadura real era un honor para cualquier guerrero, pero para David era una carga ajena. No encajaba con su identidad. David probó caminar con la armadura prestada, pero era evidente su incomodidad. «Yo no puedo andar con esto porque no lo he probado», admitió con honestidad. No podía pelear con herramientas que no eran parte de su journey. La imitación nunca produce victoria. Uno por uno, David fue quitándose las piezas de la armadura real. El yelmo, la coraza, el escudo, todo fue dejado a un lado. No era rebelión, sino discernimiento espiritual. Entendía que Dios no quería un segundo Saúl. Quería al David que él había formado. Saúl observaba perplejo mientras David elegía ser él mismo. Mientras los demás buscaban cubrirse con protecciones humanas, David confiaba en la protección divina. Mientras otros dependían de armas convencionales, David elegía armas aprobadas por la experiencia. La verdadera identidad es poderosa. Con decisión tranquila, David tomó su cayado de pastor en una mano. Escogió 5 piedras lisas del arroyo, colocándolas en su bolsa de pastor. Finalmente, tomó su honda, el arma que dominaba con perfección absoluta. Eran herramientas sencillas pero probadas. Cada elemento que eligió representaba algo profundo. El cayado de su vocación, las piedras de la provisión divina,
la honda de sus habilidades entregadas a Dios. No rechazaba la armadura por orgullo, sino por fidelidad a cómo Dios lo había preparado. La autenticidad atrae lo divino. Mientras David se preparaba con sus herramientas simples, los soldados murmuraban entre sí, algunos con escepticismo, otros con admiración secreta. Pero David no miraba a la audiencia humana. Sus ojos estaban fijos en el gigante que desafiaba a su Dios. Su confianza estaba en lo invisible. La escena era perfecta. Un guerrero sin armadura frente a un gigante sobreprotegido, un pastor adolescente frente a un veterano de guerra, lo pequeño frente a lo grande. Pero David sabía una verdad que todos habían olvidado: el tamaño de tu Dios determina el tamaño de tu victoria. Con paso firme pero tranquilo, David comenzó a descender la colina hacia el valle. Su silueta pequeña se recortaba contra la inmensidad del gigante. Llevaba solo su cayado, su honda y 5 piedras lisas en su bolsa de pastor. Cada movimiento respiraba una calma sobrenatural. Goliat avanzaba desde el otro lado con pasos que hacían temblar la tierra. Su escudero caminaba delante de él, cargando el enorme escudo. Al ver a David, el gigante se detuvo abruptamente. Sus ojos entrecerrados no podían creer lo que veían. ¿Este era el campeón de Israel? Una risa burlona y gutural escapó de los labios del filisteo. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Su voz cargada de desprecio resonó en todo el valle. Los soldados filisteos rieron a carcajadas detrás de él. La escena parecía ridícula. Goliat maldijo a David por sus propios dioses. «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo». La amenaza era grotesca pero efectiva. Cualquier otro hombre habría huido aterrado ante semejantes palabras. Pero David no retrocedió ni un centímetro. En cambio, comenzó a avanzar hacia el gigante con determinación. Su voz clara y firme cortó el aire cargado de tensión. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová». La declaración de fe era audaz y llena de autoridad espiritual. Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cada palabra era un golpe espiritual contra las fuerzas de la oscuridad. David no peleaba solo. «Jehová te entregará hoy en mi mano», proclamó con certeza absoluta. «Y yo te venceré, y te cortaré la cabeza». La precisión de la declaración era impresionante. No había duda ni vacilación en sus palabras. La fe veía la victoria antes de que sucediera. «Y daré hoy los cuerpos del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra». David devolvía exactamente la misma amenaza que había recibido, pero con una diferencia fundamental. Su confianza no estaba en sí mismo. «Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». La proclamación final fue la más poderosa. «Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla». Esta verdad resonaría a través de los siglos. Dios no necesita nuestras armas para actuar. Mientras hablaba, David seguía avanzando hacia el gigante. Su mano diestra buscó una de las piedras en su bolsa. Los dedos encontraron una piedra perfectamente lisa, elegida con cuidado del arroyo. Cada movimiento era deliberado y lleno de propósito. Colocó la piedra en el hueco de la honda con manos steady. La misma honda que había usado incontables veces en los campos de Belén. La herramienta que había defendido ovejas ahora defendería el honor de Dios. Lo ordinario se volvía sagrado. Goliat, furioso por la audacia del muchacho, comenzó a avanzar pesadamente hacia él. El suelo temblaba bajo sus pies. Su armadura brillaba bajo el sol, pero su corazón estaba lleno de arrogancia vacía. Subestimaba completamente al joven pastor. David comenzó a girar la honda sobre su cabeza. El movimiento era fluido, practicado en 1000 ocasiones anteriores. No había prisa en sus acciones, solo perfecta confianza. Cada giro de la honda era una declaración silenciosa de fe.
Los dos ejércitos observaban en silencio absoluto. La tensión era palpable. Todos contenían la respiración. Era el momento de la verdad. La fe sencilla contra la fuerza bruta. Lo divino contra lo humano. Lo pequeño contra lo grande. David corrió hacia la línea de batalla para encontrarse con el gigante. Su movimiento fue rápido pero calculado. Mientras corría, liberó la piedra con precisión perfecta. El proyectil silbó en el aire, dirigido por una mano humana pero guiado por divina providencia. La piedra silbó en el aire con precisión divina. Voló recta hacia su objetivo como si tuviera vida propia. Goliat ni siquiera intentó esquivarla, confiado en su tamaño y armadura. El proyectil encontró el único punto vulnerable, el espacio entre el yelmo y la coraza. Impactó con fuerza seca en la frente del gigante. Un crujido sordo se escuchó incluso a la distancia. Los ojos de Goliat se nublaron instantáneamente de sorpresa y dolor. Sus rodillas comenzaron a ceder bajo el peso de su cuerpo. La arrogancia se transformó en confusión en un instante. El gigante cayó hacia adelante con estruendo monumental. Su cara golpeó la tierra polvorienta del valle. La armadura resonó como campana funeraria. El silencio absoluto reinó por un segundo eterno. Nadie podía procesar lo que acababa de ocurrir. David corrió hacia el cuerpo caído del filisteo. Sin vacilación, tomó la enorme espada de Goliat. La levantó con ambas manos, aunque pesaba demasiado para él. Con un movimiento decidido, cumplió su palabra profética. La cabeza del gigante rodó separada de su cuerpo. Ese fue el detonante que rompió el hechizo de terror. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, entraron en pánico total. Gritaron de horror y comenzaron a huir en desbandada. Habían perdido su símbolo de invencibilidad. El miedo ahora estaba de su lado. Los israelitas, testigos del milagro, despertaron de su parálisis. Un grito de guerra nació desde lo más profundo de sus almas. Corrieron cuesta abajo con furia sagrada. Persiguieron a los filisteos por kilómetros. La victoria fue completa y absoluta. David permaneció de pie junto al cuerpo del gigante. Sostenía la cabeza de Goliat como testimonio del poder divino. No era trofeo personal, sino evidencia de la fidelidad de Dios. La piedra y la honda yacían en el polvo, herramientas ya innecesarias. Lo pequeño había derrotado a lo grande. Ese día aprendieron la lección más importante. La batalla es de Jehová. No se gana con fuerza humana ni con armas convencionales. La verdadera victoria viene de confiar completamente en Dios. Él usa lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo simple para confundir a lo complejo. La noticia se extendió por todas las tierras circundantes. El nombre de David se volvió legendario de la noche a la mañana, pero él nunca olvidó la fuente verdadera de su triunfo. Cada vez que contaba la historia, daba todo el crédito a Dios. La humildad fue su corona invisible. Querido espectador, esta historia no es solo sobre un pasado lejano. Es sobre las batallas que tú enfrentas hoy mismo, tus gigantes de miedo, duda o circunstancias imposibles. Recuerda, el mismo Dios que guió la piedra de David sigue actuando. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Tienes gigantes en tu vida? Comparte en los comentarios cómo esta historia ha tocado tu corazón. Suscríbete para más relatos que alimentarán tu fe cada semana. Activa la campanita para no perderte ningún testimonio de poder divino. Tu like ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta el final de esta historia. Tu tiempo y atención son un regalo invaluable. Juntos estamos construyendo una comunidad de fe y esperanza. Que encuentres fuerza en estos relatos eternos para tu camino diario. Nos vemos en las estrellas.